Mr. Johnson. Oh, it's a pleasure to meet you. You're Lou's son. Yes. Generations go by quickly. I just decided Lou was the most beloved architect of our time. Really? Yeah, well, think of anybody else. Frank Lloyd Wright was too cantankerous to love. Mies van der Rohe wasn't, you couldn't talk to him at all. Corbusier was mean, but Lou, there was a man. Louis Isadore Kahn fue un filósofo, poeta y uno de los más grandes arquitectos de transición hacia el movimiento moderno. Nació un 20 de febrero de 1901 en Estonia y falleció el 17 de marzo de 1974. Fue un renombrado arquitecto asentado en Filadelfia, Estados Unidos, uno de los más influyentes del siglo XX. Maestro y arquitecto, creó edificios monumentales en los que la luz, junto al hormigón y el ladrillo visto, fue la gran protagonista de su carrera. Le Corbusier y la antigüedad fueron sus dos grandes influencias. There were rows of books about his work in the library. He hadn't built very many buildings, but apparently they'd changed the course of architecture. The Salk Institute, the Kimball Art Museum, the Exeter Library, the capital of Bangladesh. My art history professor, Vincent Scully, had been a friend of Lou's, but he always talked about him like some long-dead ancient hero. Elementos y símbolos de culturas como la romana y la egipcia, entre otras, fueron utilizadas por el arquitecto para lograr esa maravillosa simbiosis filosofía-arquitectura que despliegan algunas de sus obras más importantes. Él hacía siempre una continua alusión a una fuerza sobrenatural y mágica que denominaba orden, en donde radicaba todo el poder creador que el artista debía extraer para manifestar posteriormente en sus obras de arte. Con su expresión "el orden es" y "el orden se expresa en el arte", él manifestaba su inclinación al misterio y al silencio, elementos que posteriormente refleja sobre todo en sus últimas obras. La presencia de la pictografía e iconografía egipcia de la arquitectura de Kahn es otro de los elementos importantes para la transmisión de la idea que él tenía sobre la esencia de la obra de arte. Las obras de él se relacionan con la búsqueda iniciada por Le Corbusier de una nueva poética asociada al movimiento moderno. Sus temas principales, como nombramos anteriormente, fueron el espacio, la luz, y definió su trabajo como una construcción reflexiva de espacios, una máxima que queda patente al comparar los interiores de sus edificios con los exteriores, que son mucho menos dramáticos. El estilo de Kahn, influenciado por las antiguas ruinas, tiende a la monumentalidad y al monolitismo, a la intemporalidad. Sus edificios no esconden su peso, sus materiales o su forma de construirse, por lo que Kahn dijo: hay que rodear a los edificios de ruinas. High school, I had a teacher in the arts who was head of the department at Central High, William Gray, and he gave a course in architecture, the only course in the high school, I'm sure, in Greek, Roman, Renaissance, Egyptian, and Gothic architecture. And at that point, two of my colleagues and myself realized that only architecture would be my life. How accidental our existences are, really, and how full of influence by circumstance. Here at the University of Pennsylvania, one of the world's great architects, Professor Louis Kahn, teaches and creates. Él exploró un nuevo tipo de espacio en el que la materia, la estructura y la luz están íntimamente relacionados y son los elementos para crear un espacio humanizado. De este modo, supera la premisa de la ortodoxia moderna, en la que la estructura, el cerramiento y el espacio eran categorías independientes. El edificio de la Asamblea Nacional de Bangladesh de Louis Kahn, en Dhaka, es un ejemplo extraordinario de la arquitectura moderna. Construido entre 1961 y 1982, el edificio fue concebido conceptualmente en 1959 por el gobierno de Pakistán como una extensión de su sede parlamentaria, y en 1971 el proyecto se convirtió en un símbolo de democracia y orgullo para el pueblo bengalí tras su independencia de Pakistán. El arquitecto volcó todos los instrumentos y recursos de su madurez expresiva en su obra más monumental, dando rienda suelta a sus preocupaciones simbólicas. Partiendo de una gran composición basada en las simetrías, el plan iba a dividirse en un principio
en dos amplios conjuntos enfrentados y separados por un extenso parque, la Ciudadela de la Asamblea y la Ciudadela de las Instituciones. Esta última no llegaría a ser construida nunca y finalmente fue sustituida por un conjunto de edificaciones ministeriales completadas tras la muerte de Khan. Se trata de un conjunto apretado de 8 torres de hormigón. En las fachadas de estas se abren unas ranuras con formas geométricas como triángulos, rectángulos y círculos, además de las hendiduras que conforman los pórticos. Las torres envuelven el edificio central de planta octogonal, que es donde se ubica la cámara central de la Asamblea. Este destaca por sus espectaculares armaduras de la cubierta, de forma también octogonal, solo visibles desde lejos. Está rodeado por el agua de un estanque casi en su totalidad. Tanto en el edificio de la Asamblea como en las residencias, Khan utilizó al máximo el concepto de muros dentro del muro, cuya justificación funcional era la de proteger de la luz y de las temperaturas demasiado crudas, permitiendo al mismo tiempo el paso de las brisas a través de sus enormes huecos. En este proyecto, la carga filosófica y simbólica es mayor que en muchos otros proyectos americanos, debido al contexto cultural en el que fue realizado y a una particular adaptación de esta obra a la realidad social de este país. Asimismo, uno de los símbolos que surgen en este momento de madurez arquitectónica viene a ser el triángulo que simboliza a la pirámide. Por otro lado, se destaca el manejo de la luz en el interior de todas sus obras, que aportan un dramatismo con el que él busca transmitir el alma y voluntad de los materiales. Khan decía, el espacio de un edificio debe poder leerse como una armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser definido por su estructura y por su carácter de iluminación natural. Aún, un espacio concebido para permanecer a oscuras debe tener la luz suficiente proveniente de alguna misteriosa abertura que nos demuestre cuán oscuro es en realidad. En un plano inferior al de la esencia de cada edificio, la cual está enmarcado dentro de lo que el edificio quiere ser, se encuentran los deseos del hombre, y son ellos los que dan origen a las instituciones, organizaciones a las que Khan atribuyó una importancia particular. Los deseos del hombre se traducen en aspiraciones de trabajar, vivir, compartir, expresar, y estas, a su vez, generan a las instituciones. Para Khan, la arquitectura es, sobre todo, una expresión de las instituciones del hombre. El objetivo de la vida es expresar. La expresión se articula por medio del arte. Una obra de arte es la puesta en práctica de una vida. El arquitecto elige y decide expresar en espacios, ambientes y relaciones las instituciones del hombre. Hay arte cuando el deseo y la belleza de la institución se cumplen. Esta concepción de las instituciones estaba incluida en una visión unitaria que Khan poseía sobre el mundo y la arquitectura, en donde destacaba por su lado el hombre y por el otro la naturaleza. Las instituciones surgen de una simbiosis de ambas, del mundo artificial y el mundo natural.
Construcción reflexiva de espacios. Con estas palabras, Kant definió su trabajo. Su carácter místico le llevó a personificar las formas y los materiales, en los que siempre reconoció alma y voluntad. No menos importante para él fue la dimensión social de la arquitectura, a partir de la cual derivó nuevas formas para edificios públicos. Como ya mencionamos antes, las grandes construcciones de la antigüedad influenciaron su obra, y de ahí su estilo monumental, una palabra que define gran parte de su obra. Usó el hormigón y el ladrillo visto para acentuar el carácter monolítico de sus edificios. Se alejó del funcionalismo de la Bauhaus y del racionalismo para seguir la línea iniciada por Le Corbusier, la búsqueda de una nueva poética arquitectónica dentro del movimiento moderno, pero lo hizo siempre con un sello propio. Durante la segunda mitad de los años 60, Kant depura aún más su lenguaje, proyectando 3 obras de perfección emocionante. La biblioteca de la Academia Philip Exeter, situada en Exeter, Estados Unidos, fue construida entre los años 1965 y 1972. Es más rígidamente clásica que sus trabajos anteriores, una planta cuadrada dividida en 9 cuadrados menores, con un cuadrado libre al centro. Las variaciones y ajustes de este proyecto tienen lugar fundamentalmente en diferentes aspectos de lo que Kant llamaría el diseño del edificio. Las fachadas de la primera versión estaban compuestas por secuencias de arco de medio punto de ladrillo que en la versión definitiva se transforman en unos sutiles arcos planos sobre intercolumpios estrechos. En el interior, esos darán lugar a espacios de lectura individual, una especie de lugar descubierto en los pliegues de la construcción, según el propio Kant. Finalmente, el aparato cenital evoluciona desde la forma piramidal hasta adoptar la forma de 2 grandes aspas de hormigón cruzadas y giradas en diagonal respecto a la planta. Kant hizo que el exterior del edificio fuera relativamente poco dramático, adecuado para una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra. Su fachada es principalmente de ladrillo con paneles de madera, y las esquinas del edificio están cortadas, lo que permite a los espectadores ver las partes exteriores de la estructura del edificio. En cuanto al interior, Kant sintió que los espacios de lectura deberían estar cerca de los libros y también con luz natural. La esencia de una biblioteca era el acto de tomar un libro de un estante y caminar unos pasos hasta una ventana para verlo más de cerca. Un hombre con un libro va hacia la luz. Una biblioteca comienza de esa manera. No se alejará 15 metros hasta una luz eléctrica. En palabras de Robert Mercator, autor de Louis Kant. Desde el principio del proceso de diseño, Kant concibió los 3 tipos de espacios como si fueran 3 edificios construidos con diferentes materiales y de diferentes escalas. Edificios dentro de edificios. El Museo de Arte Kimmel, la última obra de Louis Kant, está situado en Texas, Estados Unidos, y fue construida entre los años 1966 y 1972. Kant tuvo al final de su vida muy presente la importancia de la luz natural en sus obras arquitectónicas, siendo este el elemento principal del museo.
Como él decía, un museo es luz para ver las sombras. El museo tiene 2 plantas, la baja, que está semienterrada y es usada para ubicar oficinas, almacenamientos y talleres de restauración, y la planta primera, que es donde está el museo propiamente dicho. Por el hecho de que solo hay una planta dedicada al museo, la superficie de esta es bastante extensa. Las bóvedas están ordenadas en 3 hileras, las 2 exteriores con 6 bóvedas y la central con 4. Kahn quiso que haya luz natural en todo el museo, sin la necesidad de usar numerosas ventanas, ya que hay fachadas en las que no hay aberturas. En la parte superior de cada una de estas estructuras había una abertura por la que la luz entra y se refleja en una pieza longitudinal situada debajo de la parte abierta que difumina la luz. To have approval on a new element is a great feeling. It's because it isn't just a copy of what has been thought to be what's necessary, and when it's accepted, it feels as though you're an architect. A work of art is not a living thing that walks or runs, but the making of a life, that which gives you a reaction. To some it is the wonder of man's fingers, to some it is the wonder of the mind. To some it is the wonder of technique, and to some it is how real it is. Somehow transcendent it is. Like the Fifth Symphony, it presents itself with a feeling that you know it if you've heard it once, and you look for it. Though you know it, you must hear it again. Though you know it, you must see it again. Truly, the work of art is one that tells us that nature cannot make what man can make. El Centro de Arte Británico de Yale, situado frente a la Galería de Arte, que lo había dado a conocer 20 años atrás, un prisma urbano de hormigón, vidrio y acero, que despliega las salas del museo en torno a 2 patios de minuciosa exactitud y solemnidad geométrica, y que Kahn no llegaría a haber terminado. I remember now that Lou had a little carpet in the office, and he'd roll out on the floor and sleep on it when he was too tired to keep working. Maybe he never felt settled anywhere. He was a wanderer from the beginning. No menos importante para él fue la dimensión social de la arquitectura, a partir de la cual derivó nuevas formas para edificios públicos. En la mayoría de sus edificios, Kahn consiguió idear características que contextualizaban y daban una personalidad única al proyecto. Por su simplicidad, sus obras se han transformado con el tiempo en verdaderos monumentos de los lugares donde fueron construidos. La monumentalidad es enigmática, dijo Kahn. No puede crearse intencionalmente, no son necesarios ni el material más exquisito ni la tecnología más avanzada. Kahn siempre se involucró profundamente en todos sus trabajos, un filósofo entre arquitectos.
La depresión interrumpió las obras en marcha y durante la década de los 30, Kahn solo tuvo la oportunidad de intervenir en algunos proyectos de viviendas promovidos por la administración en el marco del New Deal, dedicando muchos de estos años a la reflexión y al debate sobre el futuro de la arquitectura. Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, alteró esta situación de estancamiento profesional y Kahn orientó su carrera hacia el activismo social y proyectos urbanísticos desarrollados hasta 1947, fecha en la que fue elegido presidente de la American Society of Planners y decide abrir su estudio profesional independiente y se incorporó como profesor en la Universidad de Yale. La corriente modernista utilizó ampliamente el hormigón, dejándolo en estado bruto en varias obras de los años 60 y 70. Después de la Segunda Guerra Mundial, los años de crecimiento económico ven nacer el pop arte, que influyó sobre las relaciones arquitectónicas. Arquitectura de fachada, vulgar y transitoria. Se encuentra esta tendencia colorista, chillona y excéntrica en Las Vegas. Los años 1970 marcaron un antes y un después en la arquitectura estadounidense, a causa de la crisis del petróleo y de la puesta en consideración de la herencia patrimonial. Se asiste a la crítica del estilo internacional y de su tendencia minimalista y austera. Numerosos arquitectos retoman los estilos Beaux Arts y Art Deco. El complejo residencial Carver Court en Pensilvania, compuesto por 100 viviendas familiares construidas en hormigón revestido de maderas horizontales, fue su primer gran obra. Louis Kahn fundamenta su importancia en la interpretación americana de viejos temas del viejo mundo, su revisión del funcionalismo para construir monumentos modernos que pudieran expresar la voluntad de permanencia de las instituciones y celebrar la cohesión de la comunidad es muy característica de la Pax Americana. Por su simplicidad, estas obras se han transformado con el tiempo en verdaderos monumentos de los lugares donde fueron construidos. A lo largo de su vida, llegó a concretar alrededor de 200 proyectos, aunque la colección de sus dibujos en el archivo de la Universidad de Pensilvania registra 6.363 dibujos, muchas obras y trabajos formales de su oficina, e incluye 100 modelos, fotografías, fotos y 50 metros lineales de correspondencia. En conclusión, sus temas principales son la materialidad y la luz, a través de la simpleza y pulcritud del hormigón visto y el ladrillo, que acentúa el carácter monolítico de sus edificios. Por otro lado, el interior, al manejo de la luz en todas sus obras, aporta un dramatismo con el que busca transmitir el alma y voluntad de los materiales.